Hello everybody and welcome back. Today I have something very special in store for you. To have in store, tener preparado algo. Tengo algo muy especial preparado para vosotros. We're going to do some grammar revision. We're going to revise verbal tenses. Vamos a revisar, vamos a hacer un repasito de todos los tiempos verbales. Espero que os sea muy útil. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos una serie de oraciones y os las voy a leer una a una para explicaros por qué elegimos el tiempo verbal que corresponde a cada una de ellas. Alright, let's begin. Number 1. When Carol called last night, I was watching my favorite TV show. Aquí tenemos un past continuous. Bueno, esta estructura de past continuous siempre va a aparecer cuando tenemos un verbo en pasado simple que interrumpe otra acción que estaba en proceso en el pasado, ¿vale? Cuando Carlos llamó anoche, yo estaba viendo mi programa de televisión favorito. Yo estaba haciendo algo y esa acción se interrumpe por una acción repentina que siempre irá en pasado simple. Y la acción que está en proceso en el pasado se pone en past continuous. Next one. I have been working for this company for more than 30 years and I intend to stay here until I retire. Yo llevo trabajando en esta compañía más de 30 años y pretendo quedarme aquí hasta que me jubile. Vale, aquí tenemos un present perfect continuous. Yo llevo trabajando en esta compañía de 30 años. Cuando hablamos de una acción en proceso que comenzó en el pasado y continúa en el presente, y queremos hacer énfasis en el tiempo, ¿vale? Que llevamos trabajando o haciendo algo, como en este caso nos indica aquí, con 30 years, vamos a utilizar un present perfect continuous, llevar tanto tiempo haciendo algo. Y luego dice, yo pretendo quedarme aquí hasta que me retire. Aquí tenemos que poner un presente simple, porque el verbo intend quiere decir tengo planeado, ¿vale? Tengo la intención de hacer algo. Entonces es un verbo stative, no tiene, estoy hablando en el presente, ¿vale? Ahora mismo yo pretendo hacer algo, este es un verbo stative que no tiene forma ni ing y además ya tiene valor de futuro. Entonces poniendo intend en presente estamos hablando de lo que queremos hacer en el futuro, ¿vale? Pretendo quedarme aquí hasta que me retire. O sea que aquí hemos elegido el presente simple por el tipo de significado que tiene el verbo intend, ¿de acuerdo? Number 3. Sharon loves to travel. She goes abroad almost every summer. Next year she plans to go to Peru. A Sharon le encanta viajar. Ella va al extranjero cada verano. El año que viene planea ir a Perú. Bueno, aquí he puesto un presente simple porque estoy hablando de algo que ella realiza todos los veranos. Es decir, algo que se repite en el tiempo, una rutina. Entonces, ¿cuál es la palabra que me da aquí la clave para saber que tengo que utilizar un present simple? Every summer, todos los veranos. Cuando yo hago algo todos los veranos, todos los lunes, todos los fines de semana, every weekend, every Monday, every summer. Estoy hablando de una repetición, de una rutina, de modo que utilizo un present simple. She goes. Number 4. Thomas is an author who has been writing since he was a child. Altogether, he has written 7 novels and 3 collections of short stories. Thomas es un escritor que lleva escribiendo o que ha estado escribiendo desde que era un niño. En total ha escrito 7 novelas y 3 colecciones de historias cortas. Aquí tengo un present perfect continuous. Igual que antes hablamos de una acción en proceso que comenzó en el pasado y todavía no ha terminado. Y aquí he puesto un present perfect porque tengo esto, ¿vale? Esta palabra altogether que significa en total. En total, es decir, hago una suma de toda la producción de este escritor. Cuando yo hablo de el total de algo, cuando yo cuento el total de algo al final de un periodo de tiempo, tengo que utilizar un present perfect. Siempre y cuando el autor del que hablo o el escritor del que hablo esté vivo, si no utilizaremos un past simple, utilizamos un pasado simple, pero en este caso vamos a utilizar un present perfect porque el autor todavía no está vivo.
Entonces, en total, ha escrito pues, tanto, ¿no? Su producción total hasta el día de hoy es de 7 novelas y 3 colecciones de historias cortas. Excellent. Let's continue. We were late because we had some car problems. ¿Vale? Nos pone, llegamos tarde porque tuvimos algunos problemas con el coche. Aquí nos dice un because, y a continuación damos la razón en pasado de por qué llegamos tarde. Esta es una razón en pasado. By the time we got to the train, Susan had been waiting for us for more than 2 hours. Para cuando llegamos al tren, Susan llevaba esperándonos más de 2 horas. ¿Vale? Esto es un past perfect continuous, ¿de acuerdo? Y la expresión de tiempo que nos dice la respuesta, ¿vale? Es by the time. Para cuando nosotros llegamos, Susan llevaba tanto tiempo haciendo algo. Esto es una acción que empezó en el pasado y terminó en otro punto del pasado, ¿vale? Entonces es una acción en proceso que va desde un punto en el pasado hasta otro punto en el pasado. Past perfect continuous. ¿De acuerdo? Had been waiting. Let's continue. Every day I wake up at 6, eat breakfast at 7 and leave for work at 8. However, this morning I got up at 6:30, skipped breakfast and left for work late because I forgot to set the alarm. Todos los días, de nuevo, rutina, presente simple. Me levanto a las 6, me tomo el desayuno a las 7 y me voy al trabajo a las 8. Pero hoy, fijaos que hoy ha sido un día especial. Pues cuando hablo de algo que me ha ocurrido solo hoy, esta mañana, que ya ha terminado, pongo un pasado simple. Esta mañana me levanté a las 6:30, me salté el desayuno y salí para el trabajo tarde, porque se me olvidó poner la alarma. Como la mañana ya ha terminado, pues hablo en pasado simple. Past simple. Number 7. Right now, Jim is preparing dinner and Sandra is bringing the children to bed. Last night at this time they were doing the same thing. Ahora mismo nos indica que estamos hablando de acciones en proceso ahora, en el presente. De modo que cuando hablamos de una acción en presente que está en proceso, utilizamos el present continuous, ¿vale? Jim está preparando la cena y Sandra está llevando a los niños a la cama. Anoche, a esta hora, ¿vale? Cuando tenemos anoche o el otro día, at this time, a esta misma hora, estaban haciendo lo mismo. Y tenemos un past continuous. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la acción en proceso que se estaba llevando a cabo anoche. ¿Vale? Es una acción en proceso, pero en un punto del pasado, en un punto concreto del pasado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un past continuous. Sentence 8. By this time next summer, you will have completed your studies and found a job. I, on the other hand, will not have accomplished anything. I will still be studying, and you will be working in some new high-paying job. Dice, para estas fechas el año que viene, tú habrás terminado tus estudios y encontrado un trabajo. Yo, por otra parte, no habré conseguido nada. Todavía estaré estudiando y tú estarás trabajando en pues en un nuevo empleo con un buen salario. A high-paying job. Un empleo con un alto salario. Bien, cuando digo by this time next summer, a continuación tengo un future perfect. Tengo un future perfect y dos future perfects, ¿vale? Uno en afirmativa y otro en negativa. Estos verbos indican una acción que ya habrá concluido en un punto del futuro. Yo ya habré terminado mis estudios, tú ya habrás terminado tus estudios y yo no habré conseguido nada. Esas son dos acciones que ya habrán ocurrido en el futuro. Y a continuación tenemos un futuro continuo, ¿vale? Que habla de la acción que estará produciéndose, ¿vale? La acción en proceso que estará llevándose a cabo en ese punto concreto del futuro. Viajamos hasta el futuro, ¿de acuerdo? Y en ese futuro tendremos una acción que ya se habrá realizado, dos acciones que ya se habrán realizado, ¿vale? Que se ponen con future perfect y
dos acciones que estarán llevándose a cabo en ese momento, que estarán en proceso en ese momento. Entonces tenemos que utilizar un future continuous. Will, verbo to be, y el verbo siguiente principal en ing. I will be studying and you will be working. Yo estaré estudiando y tú estarás trabajando. Very well. Number 9. The students are usually taught by Mr. Bingham. However, this week they were being taught by the assistant teacher. Vale. Aquí tenemos dos oraciones pasivas, ¿eh? Son dos oraciones pasivas que siguen las mismas reglas temporales que una oración activa. Entonces, con usually, que es un adverbio de frecuencia, es decir, que indica acciones rutinarias, vamos a utilizar un present simple, ¿vale? Una pasiva, pero en presente simple. El verbo to be en presente y el verbo principal en participio. Are taught. Los estudiantes, a los estudiantes les enseña Mr. Bingham, pero esta semana, ¿quién les está enseñando? Les está enseñando el asistente, el profesor asistente, ¿vale? El auxiliar. Como esta semana está ocurriendo algo especial, ¿vale? Y solo está ocurriendo esta semana, es una acción temporal, utilizo la misma pasiva, pero con el presente continuo. El presente continuo es el verbo to be, con un to be en ing y luego el verbo principal de nuevo en participio. Entonces de are taught pasamos a are being taught. Una acción rutinaria y luego una acción temporal que solo ocurre esta semana. Es una acción que está en proceso, pero solo esta semana, ¿vale? Es algo temporal. Present continuous. Sentence 10. Bob has been on the phone for over an hour. I wonder when he's finished. Bob ha estado colgado del teléfono durante una hora. Me pregunto cuándo ha terminado. Aquí hablamos de una acción, recientemente acabada. Cuando hablamos de algo que ha terminado recientemente, utilizamos un present perfect, ¿de acuerdo? Acción acabada recientemente. Bob has been on the phone for over an hour. Siguiente. Mary always... Vale, this is a dead giveaway. Esto es una pista muy clara. Always takes the children to football training at this time. Mary siempre lleva a los niños al entrenamiento de fútbol a esta hora. Como tenemos un adverbio de frecuencia que indica acción rutinaria, ponemos un presente simple. Number 12. While we were waiting for the bus, we saw two children flashing by with their roller skates. Mientras nosotros estábamos esperando el autobús, vimos a dos niños flashing by, significa pasar así de repente, flashing by with the roller skates, con sus patines. Entonces, mientras nosotros estamos esperando, tenemos una acción en proceso en el pasado. Aquí hay dos acciones en el pasado. Una que estaba en proceso, que es una acción larga, con lo cual lleva un past continuous, que se ve interrumpida por una acción repentina, que son los niños que pasan repentinamente con los patines. De modo que la acción larga va en past continuous y la acción corta, repentina, sudden action, que interrumpe, va en past simple. So, very, very well. And then, sentence 13. When we finally got to the village, we had been traveling for over 5 hours. We were exhausted. Cuando finalmente llegamos al pueblo, habíamos estado viajando durante más de 5 horas. Estábamos cansados. Esto, ¿vale? Es un past perfect continuous, que nos habla de una acción en proceso durante el pasado y el tiempo que nos llevó a hacerla, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una acción en pasado y del tiempo que nos llevó a hacerla, pues utilizamos un past perfect continuous, porque es una acción en proceso en el pasado que ya terminó, ¿vale? Pero hablamos de un proceso prolongado en el pasado. And with this we finish. I hope you find it useful. Espero que os haya sido útil. And see you next time. Bye bye.